Por eso, ¿y a qué hago referencia con esto de vivir de la política? Yo, por ejemplo, mañana no soy electo, me voy a la actividad privada. Porque trabajo en la actividad privada y perfectamente voy a seguir viviendo, aunque sea diputado, que seré diputado suplente, además, porque por edad no puedo asumir como titular, pero voy a seguir viviendo en la actividad privada. Pero voy a ser militante político toda mi vida. ¿Por qué? Porque creo en que hay cosas que se pueden cambiar, pero no soy conformista. Se ha avanzado un montón, como decíamos con Mariana, por supuesto. Los jóvenes hemos avanzado y hemos dado discusiones que hace años en el Uruguay no se daban. Pero yo, lo vuelvo a repetir, quizás suene un poco reiterativo, no vengo a la política para ser conformista. Yo creo que hay cosas que se pueden cambiar. Y cambiar la realidad no es solo un mero eslogan. Es decir, que también las juventudes tenemos un papel preponderante en la acción política. Muy buenas, nuevo capítulo de Vértice. Y esta vez estamos en un debate especial. Pero no es tan un debate, ¿no, Enzo? Es verdad, Miguel. Porque esto es más bien, es de un solo partido, así que muchos no van a debatir, me parece. Es verdad, queremos hacer una propuesta parecida a la anterior que hicimos con el Partido Nacional y dejarlos un poco a ellos del Frente Amplio para que se explayen también. En este caso no se fueron a ningún picnic y todo como... No hay más ollera acá. Exacto. No. Bueno, tenemos aquí justamente a dos, además, candidatos a la Diputación del Frente Amplio. Y me gustaría que se presentaran. Dale, bueno, buenas a todos y todas. Muchas gracias primero por la invitación. Mi nombre es Gastón Castillo, tengo 23 años. Soy candidato a diputado suplente por la lista 609 en el departamento de Montevideo. Estudio en la Facultad de Ciencias Sociales. Soy gestor deportivo aparte. Y estamos militando con la convicción de que el Frente vuelva a gobernar los destinos de la patria. Así que estamos muy orgullosos y hoy un intercambio con una gran amiga, aparte, como lo es Mari. Lo que no tenés es tiempo, porque ¿cuántas cosas haces? Sí, es bastante. Para la familia no hay tiempo jamás. Sí, lamentablemente. Pero bueno, la militancia así lo pide. ¿Y a quién más tenemos? Bueno, yo soy Mariana Chiquiar, tengo 10 más que Gastón, 33, por eso digo, soy joven pero no tanto, porque no me gusta para la política mega joven, ¿no? Pero en esto de la militancia a veces de la barra más joven creo que hay un protagonismo más de esa generación, más que de la mía, que ya pasé por ahí y bueno, que fue una experiencia muy nutritiva. Pero estás con ellos igual, estás con los jóvenes, ¿o no? Bueno, estoy con los jóvenes porque estoy como en la bandera de los jóvenes y reivindico ese lugar. Y en parte... ¿Hasta cuándo uno es joven? Y en el Frente Amplio hasta los 60. Perfecto. Más o menos. Y cuando no te dicen que tenías que haber estado en el 71, te lo aplican el código bastante seguido. Viste, yo te dije que era joven. Y peor que el código del proceso penal es, así que... En nuestro caso, ocupo el segundo lugar para la lista de Montevideo en la Diputación, de la lista 99.000, del espacio... ¿Segundo lugar de titular? Sí. Perfecto. Sí, está Rafael Michelini y luego vengo yo. Además de toda la tarea militante y de ese recorrido, soy licenciada en Desarrollo por la Facultad de Ciencias Sociales, tengo una maestría en Economía y Desarrollo Territorial y estoy cursando un doctorado en la Universidad de España a través de una beca que me gané hace algunos años para estudiar la maestría, pero siempre desde la militancia, porque entiendo que la política es la herramienta de transformación social y mi compromiso ahí, mi corazón, y ahora con esta oportunidad de pelear por una candidatura. Y estaremos en ese camino. A mí lo primero que me gustaría que me explicaran es el tema de los paraguas electorales. Está esto de los sublemas, ¿no? Que muchas veces cuesta explicarlo y entenderlo porque responden a cuestiones electorales, en algunos casos también a cuestiones programáticas. En el caso del Frente Amplio tenemos esa seña de identidad que es la unidad en la diversidad, porque más allá de ir todos bajo el lema Frente Amplio, hay mucha diversidad de perspectivas, de opiniones, de énfasis, pero convivimos todos. Y acá Gastón tiene ese programa que es el que nos une y que además está vinculado con una tarea militante de miles y miles de personas que se han juntado, se han reunido y han trabajado. Desde el punto de vista electoral, es verdad que hay distintas expresiones que están vinculadas con estos sublemas, que en algunos casos, como les decía, tienen también un componente programático y otros no, pero sí buscan de alguna manera poder conquistar un lugar, en este caso en el Parlamento, tanto en la lista de senadores como en la lista de diputados. En el caso de los diputados no aplica los sublemas, por lo tanto cada lista va, en este caso la 99.000, que es la que yo integro. Nosotros no por aliarnos con ninguno tendríamos que incorporarlo en la lista, no es que va a esa bolsa que es el sublema. En el caso sí del Senado, ¿sí? Cada lista
aporta a un Senado que la gente va a ver en el sublema que lleva el nombre de la lista, ¿sí? Que se queda explícito ahí, y los restos que todo ese conjunto tengan van como a esa bolsa y después a la del frente. Es como un poco complejo, pero tiene su ingeniería. La papeleta, por ejemplo, del Senado, tiene en toda esa especie de conjunción, ¿tiene los mismos nombres o cada lista tiene sus nombres y después Depende. reparten las que partes? no. Depende, por ejemplo, hay algunos sublemas que es calcada la Exacto. lista al Senado de todas las listas. Hay otros sublemas, por ejemplo, pasa en el Unidad para la Esperanza, que la 1001 y otras listas llevan el Senado del Partido Comunista o de el Espacio Democrático Avanzado, y la Amplia, Humberto Castro y otras listas del Frente Amplio llevan otro Senado. No tiene que ser textualmente calcada. Por ejemplo, el sublema Uruguay para la gente, el Movimiento de Participación Popular lleva su Senado, Cristina Lustenberg y La Vertiente llevan su Senado también, la 711 lleva su Senado, porque todos también quieren visibilizar a sus figuras políticas, ¿no? Y también poder acumular para una gran masa, porque todos sabemos también que cuando el sublema es mucho más grande, menos votación te cuesta poder sacar un senador. Que eso es lo que está intentando hacer el Frente Amplio con dos grandes paraguas que tiene. Uno que está liderado y encabezado por el MPP y otro por el Partido Comunista, la Amplia, el Nuevo Espacio y otros aliados, ¿no? Entonces, la intención real es que la banca al Senado pueda costar menos votos y que el Frente Amplio, con esos dos grandes paraguas, pueda primero equilibrar la fuerza política, que es muy importante para el Ejecutivo que después vendrá, y el apoyo y el respaldo al Poder Ejecutivo, y también muy importante para poder posicionarse de cara a la actuación parlamentaria que tenga cada uno de los sectores, ¿no? Bueno, ya que tengo jóvenes del Frente Amplio, han pasado por aquí muchos jóvenes del Partido Nacional. Muy bien. Y todos están como orgullosos de que tienen la mayor cantidad de jóvenes. Dicen que el Partido Nacional hoy por hoy alberga la mayor cantidad de jóvenes y son los que están militando más. Yo me acuerdo, cuando yo era un poquito más joven, que el Frente Amplio era como el líder en eso. ¿Cómo está el tema ahora, según su visión? Bueno, yo lo que los peleo un poco a los compañeros del Partido Nacional, porque yo les digo que si bien ellos tienen una muy buena votación en elecciones juveniles, que es verdad, ellos tienen, porque su orgánica interpreta eso y lo avala, la juventud en el Frente Amplio tiene ámbitos de participación. El Plenario Nacional, que es el órgano de dirección del Frente Amplio después del Congreso, tiene decenas de jóvenes que integran. El Plenario Departamental, los plenarios departamentales, porque son 19, tienen decenas de jóvenes que lo integran. Las coordinadoras del Frente Amplio, que son los órganos de base que vienen después de los comités, tienen decenas de secretarios de juventudes. Entonces, eso de cuál es la juventud que tiene más midiéndosela me parece que es un tanto estéril, ¿no? No ayuda ni aporta. Creo que el Frente Amplio tiene eso como el Partido Colorado también, de que les cuesta más desarraigarse de las figuras más ponderadas, que también el Partido Nacional lo tiene, ¿no? Bien de con Heber y demás, pero creo que hay listas que se han formado, que han tenido peso con gente joven dentro de los partidos, que ahora el Partido Colorado un poco que también con esta figura nueva 2G y demás, pero el Frente Amplio sigue teniendo, ¿no? Esas figuras como que todavía traen con mayor edad y no tanto la juventud. Sin duda. Yo cuando me sumé a la lucha política me sumaba para tratar de renovarla. Me llevó 10, 11 años, pero creo que hoy Mariana lo puede decir porque es candidata por el Nuevo Espacio. 11 años, arrancaste de chiquito. Sí, de muy chiquito, muy chiquito. Yo ahora tengo la responsabilidad de también ser candidato suplente por el espacio 609, pero no solo yo. La lista de las 609 tiene más de 10 jóvenes en espacio de decisión que seguramente sean salibles. La Vertiente Artiguista, el Abrazo, el Nuevo Espacio, el Partido Comunista. Hay en el Frente Amplio una renovación generacional que se viene porque está claro, el liderazgo de Pepe, de Tabaré, de Danilo, de Marcos Carámbula, que en su momento fue muy relevante, hoy ya no está. Y las juventudes, ahí tomamos un rol protagónico. Es decir, bueno, nos involucramos en la lucha política, no solo por los cargos. Yo me sumé como un militante político. Hoy tengo la responsabilidad, mis compañeros me dieron, de poder llegar a, si la gente así lo entiende mediante la soberanía popular, a llegar a ser candidato a diputado y poder trabajar desde el legislativo. Pero me parece que lo más importante, y los jóvenes nos sumamos a la lucha política, es luchar por causas. Cuando nos sumamos la causa del feminismo, la causa del medio ambiente, la causa de poder dignificar el empleo, de mejorar la vivienda. Hay un montón de aristas que los jóvenes cuando nos involucramos a política tenemos ambiciones, y también ambiciones, y yo no es por una chicana de los partidos tradicionales, pero los jóvenes construimos el programa del Frente Amplio. El Partido Nacional
lanzó algunas líneas de propuestas programáticas paralelas al programa de gobierno de Álvaro Delgado, la Juventud del Partido Colorado sé que también, pero nosotros construimos el programa, el plan de gobierno, las líneas de acción. La Juventud del Frente Amplio tiene una participación real en la estructura, sin tener que estar impuesta por un estatuto que diga los jóvenes tienen que tener elecciones, tienen que tener tal cuota, porque en el Frente Amplio es una lucha intergeneracional que no viene de ahora. Hay liderazgos, sí, muy antiguos, que también yo creo han tenido la capacidad, por ejemplo Mujica, por ejemplo también en su momento Astori, de poder ceder los liderazgos y dárselo a una nueva camada, una nueva generación que se está involucrando en política, y sobre eso vemos figuras jóvenes, relevantes, con gran proyección política, por ejemplo Pacha Sánchez, por ejemplo Daniel Casciani, lo digo por el Movimiento de Participación Popular, pero sé que el propio Partido Comunista, Óscar Andrade, digo, son figuras jóvenes que vienen a tomar un rol protagónico y figuras que no vienen del ámbito político también. Lo hablábamos recién con Mariana, Blanca Rodríguez, María Inés Ovaldía, personas que venían del ámbito de la comunicación y se suman a la lucha política. Bienvenidos sean. El frente siempre fue amplio. Cuando se gestó, primero con Terra y con Selmar como Frente del Pueblo, ni siquiera era Frente Amplio, se gestó con eso, en base a las coincidencias que podíamos tener desde la izquierda programática para poder proponerle a la gente una alternativa a los partidos tradicionales. Me gustaría saber, de su punto de vista también, qué les pasa con estas figuras capaz de demasiada avanzada edad que van a tomar un rol protagónico. Por ejemplo, ahora Lucía Topolanqui, que cubre el lugar de Charles Carrera, y tantos otros, ¿no? Como en su momento estaban... ¿Cómo? ¿Cubre el lugar de Charles? No, creo que no, pero... Eso leí esta mañana. ¿Sí? Pero, Okay. Bueno, en el bien. país, pero Puede capaz ser, que ustedes tendrán Puede más ser, fresca puede la ser. información. No, eso yo no lo sé, por eso le preguntaba. Porque depende del sistema de suplente. Bueno, Sí. está, Es eso un está tema para recién- debatir muy interesante. Bueno, podrían traerlo, pero digo, en su momento que estuvo Mujica, Sanguinetti, los dos decidieron Sí, claro. retirarse del Parlamento y ahora como que vuelven a estar, ¿no? Mujica como suplente. Entonces, ¿qué pasa con esas figuras también de que capaz ya dieron su paso al costado, pero vuelven a retomar participación? Sí, en algunos casos creo que es más simbólico, más que literal. Quizás era un atrevimiento o Gastón tiene alguna información más interna, pero en el caso del Pepe no me imagino que ocupe ese lugar porque tenga la ambición de estar en el Senado del periodo, sino quizás por algún tema específico que Para lo pueda traer votos, conmover. No, para tener algún tema específico que lo pueda conmover, en el que quiera tener una intervención puntual para aportar, y por supuesto porque es una figura de peso que es muy relevante para el electorado, que es muy conocido. Es verdad, vinculado a esto que decía antes Gastón, que a los jóvenes en el Frente Amplio estamos en todos lados, y es verdad que cuesta, porque digo, la honestidad tiene que estar latente, cuesta mucho. Yo no creo que eso sea un patrimonio solo o un problema solo del Frente Amplio, sino creo que está presente en todo el sistema político, más allá de las elecciones de jóvenes, más allá de que muchas veces nos llenamos la boca porque queda muy bien, es políticamente correcto decir que apoyamos a la juventud, pero a los jóvenes nos cuesta mucho hacernos un espacio. A las mujeres jóvenes ni les cuento. Tengo decenas de anécdotas de situaciones que he vivido, una a veces peor que la otra. ¿Dentro del partido? De pelearla, sí, claro. O sea, yo no lo escondo porque se vive, se lucha, hay que hacer su lugar, cuesta muchísimo y es algo que está muy latente y que en términos de la visibilidad cuesta muchísimo. Yo hoy, esta mañana, fui a la feria de Malvin a entregar listas. La lista tiene la fórmula presidencial, tiene a Rafael, tiene mi cara. ¿No? La gente, bueno, la lista la llama Andú. ¿Y quién está? Entonces miran a Rafael. Rafael es una persona que tiene muchísimos años en política, ni que hablar que por todo su recorrido, pero además tiene un caudal de años que le han, y bueno, una exposición mediática que le ha permitido ser una persona popular y conocida. Ahora, cuando le entrego la lista a la persona, y esa de las fotos, soy yo, me bajaba los lentes de sol y les decía, soy yo, y quedan así, soy candidata, voy segunda, apoyame, no, capaz que no me conoces, pero necesito tu voto de confianza para estar. Y es así, tenés que pelearla así, porque es muy difícil para nosotros, los jóvenes, hacernos un lugar. Y la recepción de la gente, cuando le decís eso, es hermosa, porque las personas, hay una avidez de eso, y hay creo que incluso una necesidad de la ciudadanía, porque te dicen, joven, sí, qué bueno, sos vos, dale, vamos arriba, te voy a votar. Pasa eso. De verdad, yo estoy muy contenta con la repercusión de lo que sentís en la calle, con el temor, porque incluso te lo voy a decir hasta desde el punto de vista de la autoestima, hay que creérsela, y a mí me cuesta, lo hablo, no voy a hablar de nadie más que de mí porque sería un atrevimiento. Pero sí, bueno, soy candidata, y te cuesta pararte y decirlo cuando mucha gente no te conoce.
¿Qué posibilidad real tenés de salir? Hoy por hoy, ¿cuánto se estima que la lista de Michelini puede llegar a votar? Y bueno, hay una posibilidad real. Yo creo que la primera línea de diputado es prácticamente un hecho. Nosotros estamos peleando esa segunda línea. Está esa posibilidad, pero bueno, es eso. Hay que pelearla con mucha fuerza. ¿Cuánto cuesta hoy un diputado aproximadamente? Y bueno, todo depende de la cantidad de votos que haya, pero más o menos yo supongo que estará en el entorno, no quiero tirar mucha fruta, pero supongo, no sé, Gastón, ¿qué pensás vos? 16, 17, 18 mil Sí. votos, más o menos por Por ahí. los restos con 13, 14 lo sacás. Capaz que, claro, el Pero- segundo lo pagás menos por esta cuestión Pero de con los 26, restos. 27... Pero no porque sea vos y porque es mujer, lo paga menos para todo el mundo. Claro, Porque sí, ahora sí, van a sí, sí, decir. sí. Por ejemplo, me acuerdo de la elección pasada, Asamblea Uruguay sacó 2 diputados con 29.000 votos. ¿Tá? El primero creo que lo pagó 18.000 y el segundo lo pagó un poco menos por esto que hablábamos. Pero- Pues eso es importante también, ¿no? Estar también luchando por un lugar que es factible Que es y real, salible. ¿no? Y Claro, porque si no, a veces ponen, ¿no? Ponen a determinados personas o jóvenes o algo en lugares que en realidad Bueno, no por eso tienen te digo, porque lo oportunidad. políticamente correcto es decir, promovemos a los jóvenes, igual que sucede con las mujeres. Pongamos mujeres en la mesa, pero no hablan, ¿no? Entonces en las fotos salen y la paridad y no sé cuánto, pero en realidad, o en la capacidad de incidencia, eso es otra cosa, ¿no? Yo integro el órgano de dirección y la peleo y me peleo con mis compañeros a diario, en el buen sentido del término, porque creo que hay que dar esas peleas y decir algunas cosas, a veces cosas que no se quieren escuchar, pero hay que decirlas. Y bueno, eso implica dar un paso que no es solamente lo simbólico o la foto, sino justamente incidir. Creo que eso es clave. No, y está claro que además todo esto se da porque tienen una obligación, ¿no? Es decir, hay una obligación de que sea paritaria la lista, ¿no? Si no, seguramente... Bueno, en el alguna Frente Amplio. llegue, Bueno, eso es en el pero frente, otras porque no. en realidad está en el... Pregúntale a Laura Raffo, si no. No, bueno, sí, Creo que es el mejor ejemplo en política para demostrar, puede ser hasta jocoso, pero es lamentable, ¿no? Sí, no, Cómo no. se tiene que ir de su espacio político en el cual apoyó a ser precandidata, que tuvo el 20% de intención de voto, y que se tiene que ir porque su legislador, que es el líder del sector, dice, no, yo priorizo mi banca desde hace 40 años, desde el retorno a la democracia hasta ahora, me quiero mantener en el poder legislativo, bueno, el espacio lo tengo yo. No, y ese es el machismo estructural. Así se manteló ¿Sí? también la lista, ¿no? Gloria Rodríguez también se fue. Bueno, lo que Por pasa el es que la machismo ley- estructural que tiene la política. Yo creo que eso lo tenemos que tratar en serio. Y las nuevas generaciones venimos a aportar mucho de eso también. Sí, yo no sé si es tanto el machismo o el tema del poder, ¿no? Hay, Bueno, lo que pasa hay es que- nenes que no quieren soltar Bueno, el trompo, claro, ¿no? está una cosa vinculada a la otra. Vinculada a lo de la paridad que tú decías. En realidad en Uruguay está presente la ley de cuotas. Incluso el Partido Nacional, Gloria Rodríguez, que recién la mencionaban, impulsó un proyecto de paridad que naufragó con Sí. rotundo éxito por sus propios compañeros. Y el Frente Amplio, por voluntad propia, aplica la paridad desde la elección pasada, Exacto. lo cual ha sido una pelea de las mujeres a la interna en esto de pelearnos y dar la batalla, de que la fuerza política asumiera ese compromiso con una causa que es fundamental, pero la realidad, y con esto no estoy desmereciendo la paridad, que me parece una herramienta fundamental y que muestra que además estamos con un atraso brutal con la región, porque Uruguay sigue sin aprobar una ley, no solamente que aplica el Frente Amplio, sino al resto de los partidos, pero aún con la paridad, en el caso del Frente Amplio, falta, porque tenemos un sistema político que está fraccionalizado. Entonces, muchas veces hay varias listas Exacto. que obtienen pocas bancas. Entonces, si esas listas las encabezan los varones, que es lo que suele suceder, Sí. la probabilidad de que un hombre salga va a ser siempre mayor que la que tiene una mujer. Bueno, eso Entonces, se sigue dando, creo, ¿no? y sí, Claro. bueno, se sigue Y dando. se sigue Lo que dando pasa la es que hay que lógica seguir de dando que la batalla. la Una cosa mujer es que es irse. tercera tiene que renunciar. Pero ya había. Lo hablábamos recién con Mariana, que Bueno, sucedido. hablemos de Graciela Bianchi, que de una vez Vuelve a más, después de suceder. haberlo, ¿no? El Senado y el diputado. Sin No, en el caso del Frente Amplio ha habido en listas hace años, ¿no? Constanza Moreira, por ejemplo, Claro. más. O sea, Pero porque la saca ella. por eso, digo. Ah, o sea, bueno, pero han habido casos de que a encabezan- ver, Hay liderazgo. Del MPP, decime si alguna vez encabezó una mujer Bueno, la lista. por primera vez encabeza una mujer una lista en diputados, Cecilia Cairo, que aparte es una mujer del territorio. Es una mujer que yo me sumaba a la lucha política y siempre lo digo, desde la lucha territorial, respetando a los compañeros de la academia que tienen un montón para aportar y que son esenciales en un gobierno, porque solo el territorio es muy complementario, digo yo, la academia al territorio. Y una mujer del territorio que la viene luchando de un barrio de la periferia de Montevideo es la candidata a diputada, primer candidata a diputada de la lista más votada de todo el sistema político uruguayo. Entonces eso es una lucha política también que se viene dando en el Uruguay, en el que las mujeres han conquistado espacio.
Falta un montón igual todavía, porque como dice Mariana, generalmente los partidos colocan a hombres sabiendo que pueden sacar una o a lo sumo 2 bancas. Cuando uno ve las listas de los partidos tradicionales, ve que en los primeros lugares, salvo excepciones, los primeros 2 lugares son de hombres. Y recién en el tercer lugar va la mujer, que generalmente renuncia a favor de un hombre cuando se trata en el Senado. Entonces eso es lo que nosotros decimos que hay un machismo estructural. Y lo mismo pasa con la juventud. Pasó en este periodo con el Partido Nacional. Te damos un cargo en el Ejecutivo de relevancia insignificante para que asuma tu suplente, que tiene mucha más incidencia política a la hora de la cocina que se da a los partidos, y al joven, mujer joven peor todavía, tiene un papel insignificante del Ejecutivo porque tampoco se le da una relevancia política. Entonces creo que también la gente cuando descrean la política, que quizá después lo hablaremos de por qué hay un descreimiento muy fuerte en la política uruguaya, descree porque dice siempre son los mismos que están en los mismos lugares de decisión. Entonces no hay un cambio. Y la gente se harta de ese panorama conservador que hay en el Uruguay y que sigue todavía fundado, pero desde la época fundacional del Uruguay, lo digo, ¿no? Pero ahora coyunturalmente también sigue muy latente, muy presente, de que siguen mandando los mismos. Entonces, bueno, ¿no será hora de un cambio de época en el Uruguay? Y yo creo que los jóvenes en estos lugares de decisión, en lugares salibles, tenemos mucho para decir. Presentando proyectos de ley, pero no solo, porque el Poder Legislativo no solo data de presentar proyectos de ley, interpelando, cuestionando, realizando pedidos de informes. Muchas veces cuando uno está en el oficialismo dice, no se realizan pedidos de informes. No, todo lo contrario. Se enriquece la discusión parlamentaria cuando hay pedidos de informes a los propios ministerios de compañeros o correligionarios políticos. Sí. Porque ahí se descubre realmente las cuestiones que está haciendo el Ejecutivo. El mayor hecho propagandístico que se puede dar desde cualquier lugar del sistema político es realizando consultas, interviniendo, participando. Yo siempre lo que le digo a la gente es, participe igual fundando su propio partido político, pero participe. Porque si la gente no participa, si el Uruguay se transforma en un lugar donde la política es para 4 apellidos, realmente no va a tener un futuro. Y cuando la gente descrea en la política, siempre nos ha ido mal históricamente. Sí. Creo que es el momento para que las juventudes tomemos la posta en ese sentido. Hay varios puntos ahí para destacar. Yo sé, por un lado, capaz de decir que no sé si lo que lo soluciona es una ley específicamente, porque mismo ustedes decían, ¿no? Bueno, en realidad... Es un cambio cultural. Claro, exacto. O sea, en realidad hay varones o hombres que van primero porque son más conocidos. Entonces, capaz que... Pero por ejemplo, con Carolina Cose no va a ir segunda porque es mucho más conocida ella. Entonces, capaz que es más la figura de ponderar a algunas mujeres mediáticamente o socialmente que mantenerlas como por ley, porque si no, ahí estás desaprovechando el electorado, capaz, ¿no? Digo... Yo creo que son las dos cosas. Esto viene de un cambio cultural, pero incluso, por ejemplo, hay cientistas políticas que han hecho análisis con la conformación del último parlamento, sí. Que, déjenme decirles, 19% de mujeres, que aumentó a 22-23% porque varios de esos hombres se fueron al Ejecutivo a cargos, si no, claro, era 19%. Esas analistas políticas lo que hicieron fue simular si la ley de paridad estuviera vigente, con el armado de esas listas, cuántas mujeres estarían en el Parlamento. Y eso daba un porcentaje que oscilaba porque dependía de ciertas cosas, pero más o menos en torno del 30%. ¿Es suficiente? No. Pero yo te estoy diciendo a vos que con la misma conformación de las listas que la vez pasada, si se aplicara la paridad, había 30% de mujeres en vez de 19%, compro. ¿No resuelve el problema? No. Ahora, aumenta muchísimo la participación y las mujeres también, las niñas sobre todo, para soñar el día de mañana con ser legisladoras, para soñar el día de mañana con ser presidentas, para soñar el día de mañana con ser ministras, con tener una cargo en el Ejecutivo, para transformar la realidad, tienen que tener referentes y tienen que ver a las mujeres ocupar esos espacios y estar en esos sillones. Si no, vamos a seguir teniendo las mismas fotos con las mismas características y el Parlamento... ¿no? Hablamos de representantes, tiene que representar a la sociedad. La sociedad tiene una serie de características, tiene una diversidad, ¿no? Que tenemos que hacerle honor desde ese lugar. Y se tiene que ver representada. Yo creo que hay que trabajar fuertemente en promover una ley de paridad que genere otras condiciones y que obligue a que los partidos asuman ese compromiso, pero por supuesto que tiene que haber un compromiso que es mucho más simbólico, que tiene que ver con el lugar real, que no es la foto de la que hablábamos antes, es la incidencia, es poder opinar, es transformar la realidad, porque las mujeres además somos las que ponemos esos temas arriba de la mesa. Bueno, hablamos de los cuidados, hablamos de las desigualdades de género, de la violencia de género, somos nosotras las que ponemos esos temas el tema de lo cultural, hablamos mucho.
yo veo que en la calle hay como una idea de que, bueno, los jóvenes han avanzado en muchos temas, se ha cambiado muchas cosas. La gran pregunta es, ustedes que lo viven desde adentro, y ya no hablo desde el Frente Amplio, sino de un ser joven político. ¿Ustedes lo vivencian? Es decir, los jóvenes actuales, si fueran ustedes, ¿armarían diferente las listas o se está volviendo un poco al viejo esquema de que los varones son los que terminan estando al frente de las cosas? Yo en política aprendí a nunca ser conformista, ¿no? El día que sea conformista en política me voy a mi casa. Claro. Primero, que lo que digo yo siempre cuando hablamos de la actividad política es primero no hay que vivir de la política. Quien vive de la política no tiene un futuro político. Quizás sí, hay casos en el que sí, pero... La mayoría, ¿no? Pero Bueno, son los que no quieren justamente largar el trompo, eso, ¿no? Bueno, igual, claro. el conservadurismo, que está en todos los partidos, porque es transversal. Está en Porque Uruguay, el decir que el conservadurismo solo ataca a los partidos tradicionales es una falacia total. Y yo eso lo asumo como militante político que soy del Frente Amplio. Lo que sí digo es, primero, para el armado de listas, tenés que tener visiones complementarias. Hago un paréntesis, ¿no? Pero Sí. el conservadurismo de la palabra literal, ¿no? De conservar cómo están las cosas. Exacto, el eso. status quo, El status de quo, no exacto. modificar absolutamente nada. Exacto. Por eso, ¿y a qué hago referencia con esto de vivir de la política? Yo, por ejemplo, mañana no soy electo, me voy a la actividad privada. Porque trabajo en la actividad privada y perfectamente voy a seguir viviendo, aunque sea diputado, que seré diputado suplente, además, porque por edad no puedo asumir como titular, pero voy a seguir viviendo en la actividad privada. Pero voy a ser militante político toda mi vida. ¿Por qué? Porque creo en que hay cosas que se pueden cambiar, pero no soy conformista. Se ha avanzado un montón, como decíamos con Mariana, por supuesto. Los jóvenes hemos avanzado y hemos dado discusiones que hace años en el Uruguay no se daban. Pero yo, lo vuelvo a repetir, quizás suene un poco reiterativo, no vengo a la política para ser conformista. Yo creo que hay cosas que se pueden cambiar. Y cambiar la realidad no es solo un mero eslogan. Es decir, que también las juventudes tenemos un papel preponderante en la acción política. Hay que discutir mucho del sistema electoral. Hay que discutir si la actual conformación de listas o la actual votación, como ustedes dicen, de las listas sábanas, es verdaderamente representativa y democrática. Si no, habría que cambiar el sistema de representación política en el Uruguay. Si la conformación del Parlamento actual es la que nos debemos. Hay que discutir muchísimas cosas en este país. Y creo que los jóvenes venimos con ese ímpetu. Y no solo en materia del sistema político o del Estado. Porque ahora veo que hay mucho libertario que dice que hay que cambiar todo en el Estado. Está bien, discutamos el papel del Estado en la sociedad. Pero hay en lugares que el mercado no llega ni va a llegar nunca. Yo vivo en La Teja. Y en La Teja el mercado no te va a construir un puente, no te va a construir una carretera, no te va a reparar la ruta, no te va a poner absolutamente nada porque no le es rentable. Y ahí Tampoco tiene no se que... le creó las condiciones, ¿no? Para hacerlo. Sin duda, pero no es rentable para el mercado. Entonces ahí tiene que estar el papel del Estado garantizando los derechos de la gente y de la ciudadanía. Entonces, a la hora de discutir estas cuestiones, pongamos todo arriba de la mesa. Hagamos un gran pacto nacional. Yo los veo a algunos actores de la derecha uruguaya que están alarmados con un pacto nacional. Y yo no lo entiendo por qué están alarmados. Porque sinceramente, si nos pusiéramos de acuerdo en 4 o 5 puntos, quizás en la economía no nos vamos a poner de acuerdo en cómo manejarla, quizás a los planes Ha sido sociales bastante tampoco. parecido, ¿no? Pero hay en cuestiones que nos vamos a tener que poner de acuerdo, porque el Uruguay necesita que el sistema político realice consenso. Igual yo creo que se ponen de acuerdo, ¿no? Es decir, muchas cosas son... Bueno, pero prima por la manija. galería, ¿no? Es decir, es para la Cámara, digo que estoy en desacuerdo con Pero todo. prima la manija. Pero van a... Porque eso le llega a la gente. Ese es el problema. Que hay acuerdos que no se dan públicamente quizá, o que se votan en el legislativo y quedan por ahí, y la gente ni se entera. Exacto. Yo cuando hablo con mis propios compañeros de militancia política, le digo, compañero, no solo hay que ver las sesiones en el Senado en diputados, porque son 100 personas las que la ven en todo el país. Y generalmente son los secretarios de los diputados, los senadores, para grabar y para después subirlo a las redes sociales. La gente real, la que está en el territorio en el día a día, no ve las sesiones legislativas de 15, 16 horas. La gente ve los recortes de prensa, que además son por propias editoriales, por propias acciones ideológicas que tienen esos medios de comunicación, y que recortan, quizás de forma cejada, quizás no, las opiniones de algunos legisladores. Y sobre eso prima la manija. Porque cuando uno ve la opinión o de Graciela Bianchi o de Sebastián da Silva, dice, bueno, pero esta gente pareciera que estuviera en contra del sistema democrático, y después uno los escucha en los medios de prensa y pareciera que fueran la panacea, que un poco más son socialdemócratas, y uno dice, bueno, aclarame cuál es el panorama acá en el Uruguay, si esta gente representa el conservadurismo uruguayo o si representa otra cosa. Eso es, creo, lo que la gente está
un tanto desencantada. Sí, que no se define muy bien. Yo el culpar tanto a la gente porque... No, yo a la gente no la culpo, culpo a los dirigentes. No, está bien. Pero Culpar porque... a la gente y ponerle la responsabilidad se ha hecho mucho en el sistema político y es un error diametral, porque la gente nunca tiene la culpa. Porque los dirigentes no sufren estar en la calle. Los dirigentes no sufren no llegar a fin de mes, no sufren no tener un plato de comida, es la gente la que sufre esos problemas. Y la dirigencia muchas veces está en la manija de que se puede todo o de que el otro no es el adversario sino que el enemigo. Y esa es una falla diametral del sistema político uruguayo. Porque cuando el otro no fue el adversario, fue el enemigo, terminamos como terminamos, rompiendo el sistema democrático. Pero yo ahí te hago un punto, ¿no? Porque hoy María justamente estaba diciendo, ¿no?, que los representantes tienen que justamente representar al pueblo. ¿Y qué grado de representatividad también tiene, consulto nomás, pero que su ingreso sea 25 veces mayor al sueldo mínimo que tiene una persona, ¿no?, promedio del ciudadano? Es, por ejemplo, ¿no?, porque yo ahí siento también de que el grado de representatividad no hace el mismo, porque no vive las mismas cosas que vive el ciudadano promedio. Acá en Uruguay el sueldo que más se repite son 25.000 pesos. Entonces, ¿cómo hay esa diferencia entre un dirigente político y aquel que vive cotidianamente los problemas de la sociedad? Y bueno, que yo creo que son esas cosas que hablaba Gastón que hay que discutir. Hay muchas discusiones que tenemos que dar de fondo que están vinculadas con eso y con algunos privilegios. Incluso él menciona su propio ejemplo, ¿no? Soy candidato a diputado suplente. Él no puede asumir. ¿A ustedes les parece razonable que a día de hoy nosotros tengamos un sistema en el que yo puedo elegir, pero no ser elegible para ocupar ciertos lugares? Para ser senador tengo que tener 35 años para asumir como diputado. Ahora la 250 está con esto, ¿no? Los wilsonistas tienen... Hay una propuesta de la interpartidaria. Hay una interpartidaria de jóvenes que se ha formado en este último periodo de gobierno que está tratando estas cosas. Un montón de otras cuestiones más, la liberalización de las drogas, que uno escuchaba a la vicepresidenta de Cabildo Abierto alertada, diciendo no, pero esto se va a convertir en... Acá lo hablamos en este programa. Va a ser bastante complicado. Es más, yo estuve en la presentación de las propuestas de la interpartidaria al lado, además de la vicepresidenta de Cabildo Abierto, y le pedí a la gente de ahí que le llevara un poco de agua porque literalmente estaba alertada la señora, ¿no? Entonces uno dice, bueno, es bastante complicado poder interpretar, pero lo cierto es que no se puede vivir solamente de la política. Y es un error diametral que los políticos tengan sueldos como los que tienen ahora elevadísimos. ¿Por qué? Yo no digo que los políticos tengan que cobrar 25.000 pesos, porque también sería una falacia. Decir, sí, bueno... Pero yo no quiero que nadie gane 25.000 pesos. Acá lo primero que hay que hacer es dignificar. Pero es cierto que muchas veces de la política nosotros tenemos un discurso de, che, ¿qué vamos a hacer con la pobreza infantil que está en números alarmantes? Sí, genial, pero estás en una banca cobrando 250.000 pesos por mes. O más. Entonces creo que esa es la concepción que hay que cambiar. Exacto. Ahora, Hay que trabajar sobre esos privilegios e interpelarlos sin lugar a dudas. Y en esto de también generar condiciones para que la política, yo creo que uno no debe y no puede ser profesional de la política. En tal caso, poner la profesión al servicio de la política, pero no como una herramienta. Y naturalmente ha pasado, por supuesto, Sin que duda. tenemos vastos ejemplos, pero tenemos que transformar eso de alguna manera, porque si no... Creo que es una obligación moral para la nueva hoy generación. acá nosotros estamos de acuerdo, ¿no? Y ustedes hoy en día no ocupan un cargo y seguramente están de acuerdo con esta posición. Pero muchas veces ha pasado de que hemos escuchado a distintos candidatos jóvenes que después llegan a la banca y se olvidan también de todas estas propuestas. Entonces, ¿cómo creen ustedes que es el método? Porque capaz que una vez esperar a llegar, después uno se conforma, ¿no? O se acostumbra también al sueldo mayor del ingreso también. Cuando un dirigente se termina olvidando de las aspiraciones por la cual representa a la gente, es el pueblo el que lo termina castigando. Yo no tengo ninguna duda. Hay vastos ejemplos de dirigentes jóvenes que, como tú decís, no lo digo yo, lo decís tú, se la creyeron y después al otro periodo no renovaron su banca. ¿Por qué? Porque en política el peor error que hay es perder la humildad. Cuando uno pierde la humildad en política y pierde el sentir del dolor ajeno, le erraste, por lo menos desde nuestra concepción política. a mí me quedó eso de que te pusieron como suplente, pero al mismo tiempo no podés acceder. Claro. Eso es porque es por un año. Está bien, pero ¿es una intención o te ponen por la galería nomás como no, decir, no. vamos a cumplir con esta cuotita de joven? No. Primero que no hay cuotas de joven. No, ya sé. Los espacios los ganamos. Yo siempre he creído eso, ¿no? Que los espacios se ganan, se militan, se trabajan. Y los espacios no son de uno, son de la causa. Uno representa una causa que coyunturalmente está. Yo tampoco pretendo ser dirigente político durante 50 años, ¿eh? Y se lo digo a cualquier compañero de militancia. El que crea en el Uruguay de hoy que puede ser dirigente político por 50 años está totalmente errado.
Yo voy a ser militante político, como lo decía recién, toda la vida, porque defiendo una causa política por la que lucho. Pero sí, dirigente en primera línea, que todavía no lo soy y tampoco lo pretendo ser, no va a ser por toda la vida, porque eso de enquistarse en los lugares nunca es bueno, jamás. Y sobre lo que tú me preguntabas de que los jóvenes muchas veces nos ponen por la galería, yo estoy en un lugar salible. El MPP actualmente en Montevideo tiene 9 candidatos que fueron electos diputados. Si aspira a una bancada mayor, yo voy en el lugar 7 de la Cámara de Diputados por la 609, pero está el acuerdo político, es decir, al junio de 2026 se cumple la mayoría de edad y se empieza a trabajar, incluso desde antes. Porque también hay un error político. Muchos de los que vamos a ingresar al Parlamento, Mariana, yo, si la gente lo elige, muchísimos jóvenes más, también tenemos que aprender cuál es el rol legislativo. Yo lo asumo totalmente. Yo soy un estudiante de ciencias sociales que me interesa mucho la ciencia política, que me interesa mucho el trabajo en territorio, que me interesa mucho las problemáticas de la gente, pero no tengo una vasta experiencia legislativa como para poder decir, me integro al Parlamento el 8 de junio de 2026 y empiezo a legislar. Y en ese proceso de 1 año y 2 meses que vamos a tener, también va a ser una escuela de formación política para poder fortalecernos, para poder estar en las sesiones, para poder saber cómo se presenta un proyecto de ley, para poder negociar con los otros partidos. El Parlamento uruguayo va a estar fraccionado. Nosotros esperamos que tengamos la mayoría parlamentaria para poder impulsar reformas estructurales del Estado uruguayo. Pero lo que creemos firmemente es que nosotros necesitamos formarnos también. Porque eso de que la juventud se la sabe toda es una mentira atroz. Quien venga a decirles, militante político joven, que va a entrar el 1 de marzo, o el 15 de febrero del 2025, y ya va a empezar a proponer reformas estructurales, les está mintiendo. Exacto. Es como el político que les dice, yo no voy a aumentar los impuestos, no voy a aumentar los combustibles. No, ya nos pasó una vez. Que en un acto... Veces me pasó. Bueno, pero hace años no viene pasando los uruguayos. Vamos a la más cercana. Sí. Tuvimos un presidente, candidato a presidente, hoy presidente de la República, el doctor Luis Lacalle Pou. Tendría muchos nombres más, pero yo lo resumo en Luis Lacalle Pou, que el hombre decía, no vamos a subir las tarifas, la subió, no vamos a subir los combustibles, lo subió, la reforma jubilatoria, mira lo que pasó. Entonces, yo creo que la gente no soporta que el sistema político le vuelva a dar otra bofetada. No lo soporta. Y no estoy hablando de un partido político, estoy hablando del sistema político. Y donde la gente vea que el sistema... Esta va a ser una elección de bloques, además, ¿no? El bloque coalicionista del Frente Amplio y el bloque coalicionista republicano. Donde la gente vea que el sistema político le vuelve a dar otra bofetada, nosotros vamos a luchar desde el Frente Amplio para dignificarle la vida a la gente y que no suceda eso. Si sucede, va a haber una elección de tercios, como sucedió en Argentina. Yo voy a luchar para que eso no pase. Y para que la izquierda empiece en un nuevo ciclo de transformaciones durante 15 años de nuevo, o si la gente lo elige más, pero también entendemos que hay una disputa de poder, que está bueno que la gente y la soberanía popular lo pueda saldar, en el que tenemos que discutir de fondo cuestiones estructurales del Uruguay. Y no qué Uruguay queremos para los próximos 5 años. Ver el Uruguay de los 50 años. Proyectar el Uruguay del 2050. Porque es muy fácil decir, en 5 años vamos a mejorar la economía, vamos a subir o a bajar algunos impuestos, vamos a modificar la reforma jubilatoria. Sí, este gobierno realizó una reforma jubilatoria que no le duró un mes, porque la caja profesional está fundida. Entonces, sí, pero este gobierno propuso una reforma jubilatoria para mejorar muchas de esas cajas. Hay una caja que no le duró un mes, la reforma jubilatoria, que ya el Parlamento le tuvo que aprobar desde rentas generales un depósito. Entonces uno dice, bueno, pareciera que el sistema político... Igual, ¿no? La caja. Exacto. Pero no, igual, Gastón, levantaste muchos puntos que son muy interesantes. Sin duda. Yo me quedé colgado con el primero. Bien. Que es verdad. O sea, acá se ha hablado en este programa varios episodios sobre la motivación de los jóvenes dentro de la política y en general de militar causas, no tanto capaz política partidaria, pero sí en general la militancia social. Y yo creo que levantaste algo que tiene razón. O sea, no vas a contar en un año cuando hayas ganado experiencia y estés como suplente este año que vas a estar si salen los votos. Pero yo creo que también es mejor, por lo menos para el sistema político, esta opción que tenés vos de participar siendo suplente y adquiriendo experiencia, que se baje esa edad, ¿no? Porque, como decías, es verdad que los jóvenes tenemos muchas más inquietudes, tenemos también menos pesos y menos cargas como para cargarnos esa responsabilidad que tienen gente capaz mayor para hacer distintos cambios estructurales,
pero también es verdad que no está esa experiencia y esos conocimientos vastos. Pero en otras edades tampoco está. Hay gente Es que verdad, nunca estuvo en el Parlamento y es capaz verdad. que con 40 años asume por Exacto. primera vez y tampoco tiene Toda la razón. experiencia. Ahora, no es un tema de edad, me parece. No es un Dentro de tema la experiencia, generacional. Es mucho más probable que con 40 años hayas ganado por lo menos Bueno, el depende. conocimiento que con 18. ¿no? Depende de la yo creo que eso es muy relativo. Depende de la trayectoria de vida de Exacto. cada uno, de la experiencia Es política. relativo, pero tiene más tendencia que Yo- se logre. No necesariamente. Eso si no condenaría a los jóvenes y siempre diríamos que los jóvenes estamos en una Pero en este situación caso de no lo están desventaja. condenando, o sea, a un joven que pueda participar dentro del sistema siendo suplente, adquiriendo experiencia para luego ganar. No, está muy bien, pero Y yo lo decía puede en ser base a elegido, eso, en base a debería las ser figuras elegible. decorativas. Yo, por ejemplo, no soportaría nunca ser una figura decorativa en política. El día que yo sea una figura decorativa en política, me voy a mi casa. Pues yo milito por causa, por ideas, como lo dije en todo el programa. Jamás soportaría, pero ni que yo ni que ningún otro joven que está militando en una causa política y que coyunturalmente represente a un sector político en el Senado, en diputados o en un cargo ejecutivo, jamás soportaría que ningún compañero correligionario o incluso adversario político fuera una figura decorativa. Porque el día que los jóvenes en el Uruguay seamos figuras decorativas, ahí el sistema político va a tener un grave error. Porque los jóvenes vamos a construir la política de 20 o 30 años. Y no digo que, porque sería contradictorio decir hace 5 minutos yo no voy a estar 30, 40 años en la política y después decir no, no. Pero hay que dejarle paso a las nuevas generaciones que vienen, que tienen hoy 18, 19 años, que se están sumando a la lucha política y que también están luchando por causas y por ideas. Y que yo ahí discrepo con los compañeros del Partido Nacional y el Partido Colorado, que ellos se suman en la militancia por los cargos y se suman al directorio y poder pelear por la presidencia joven del Partido Nacional. Yo lo respeto, no lo comparto, porque la militancia del Frente Amplio jamás fue por cargos. Y lo hablábamos recién con Mariana, ni en el 71, ni en la postdictadura, ni en los 90 con el neoliberalismo, ni después de la crisis del 2002. Incluso hay compañeros y compañeras de JFA que lo pueden relatar de forma exacta. En todas las épocas de las JFAs jamás hubo una lucha intestinal por cargos. Siempre se planificó, se coordinó, se ejecutó. Pero el día que la lucha política sea una lucha por cargos, vamos a estar en un error diametral, porque se va a convertir en la ambición política del ser humano, que no digo que esté mal, es respetable. Y es más, cualquier sujeto que está en política tiene ambición de poder llegar a espacios de decisión. Depende para qué se use después la ambición. Habemos algunos que creemos en la ambición política para transformar la realidad y la vida de la gente. Hay en otros que quieren transformar su vida personal. Sí, yo creo que es fundamental que los jóvenes tengan otro pie, digamos, en Sin los duda. partidos. Y se nota, y esto lo voy a decir yo, no quiero que ustedes estén de acuerdo, seguramente no lo estén, pero creo que lamentablemente, y esto va para todos los partidos políticos, por la causa de que justamente todas las personas que estaban en política no quisieron empezar a dejar el espacio a los jóvenes, se aquilosaron todos los partidos, los Sí. 3 partidos, y lo que generaron es esto que nos está pasando ahora, y lo digo yo, es que tenemos 3 candidatos que para mí no tienen la talla ninguno de los 3 como para representar a la población. Si uno ve lo que eran los candidatos antes a presidente, no importa si uno está a favor o no, si uno ve un Sanguinetti, si uno ve un Tabaré Vázquez, si uno ve un Astori, si uno ve de cualquier partido político, hasta Luis Alberto Lacalle, estos candidatos que tenemos hoy no llegan a la talla. Y yo creo que gran parte de ese gran problema es que justamente todos los viejos políticos no empezaron a dejar espacio a los jóvenes para poder generar ese tipo de caudillismos o ese tipo de grandes atrayentes de las masas, ¿no? Adhiero. Yo no comparto en cuanto a las figuras políticas que están hoy no dan la talla. Yo creo que, en particular, y voy a ser un Yo poco creo que camisetero, el candidato del Frente Amplio ha demostrado en la gestión política que ha sido un gran gestor, que el programa, como lo tenía acá, no se hace solo, porque también hay que entender eso, ¿no? Queremos eliminar de la política las lógicas caudillistas. Bueno, vamos a construir colectivamente. El gobierno se construye también colectivamente. Hay un líder, quien encabeza los cambios, quien encabeza la transformación. Pero también hay un conjunto de hombres y mujeres atrás que luchan junto a ese líder por la transformación. Lo que ha pasado en el Uruguay muchas veces, y fundamentalmente a los partidos tradicionales, pero también en algunos casos en el Frente Amplio, que los liderazgos eran tan fuertes, tan potentes, que alrededor no surgían muchos dirigentes políticos de la talla. Y yo no voy a comparar nunca a Yamandú con Tabaré, por ejemplo, porque yo me crié en la política con Tabaré Vázquez.
Mi inicio a la política fue con Tabaré Vázquez. Entonces, jamás voy a poder decir que Yamandú es distinto a Tabaré. ¿Cómo? Danilo es distinto a Pepe. Sí, claro. El otro día Como estaba- Carolina es distinta a un montón de mujeres. Tenían otro nivel Sí. cultural, Intelectual. y conocimiento intelectual. No, pero se demuestra hoy en tienen. día. Los candidatos actuales tienen nivel de conocimiento. El otro día intelectual. Y no lo estuvo- digo solo por el del Frente Amplio. No, yo Estuvo, sé, yo lo Glenda, digo por todo también. estuvo Glenda el otro día por acá y bueno, y en una... Bueno, Glenda. Yo hice un comentario entre Orsi y Tabaré y me abrió los ojos y me dice, no me compares No. a Orsi y a Tabaré. Son te pido, por liderazgos de favor". épocas distintas. Exacto, exactamente. Tiene que ver justamente con un proceso. Yo comparto eso que dice Gastón, que capaz que incluso puede sonar un poco polémico, de que es verdad que había algunas referencias tan importantes, tan significativas, tan históricas, que ha costado también que se crezca un poco alrededor de eso, y estamos dando. Pero es verdad. O no que han nosotros- dejado crecer, ¿eh? Porque, por ejemplo, Bueno, también. Sanguinetti no ha dejado crecer a nadie. Bueno, si está el Partido Colorado, cuesta ¿no? mucho. No lo vota ni Es el que- Tato. Es que cuesta No, muchísimo, ahora claro. queda- Bueno, y la ciudadanía después está haciendo fitness. la ciudadanía después te condena cuando pasa eso. Y bueno, y este ejemplo es muy claro. Pero es verdad que por lo menos nosotros desde lo que entendemos del Frente Amplio, hay algo que tiene que ver con la lucha colectiva, con la construcción colectiva, con dignificar la política desde otro lugar. O sea, tenemos una senadora, y hoy hablamos de Bianchi, que ella se vanagloria por publicitar fake news, noticias falsas, y ella se saca, le parece algo maravilloso, ¿no? Mentirle al Parlamento parece que es un valor. Entonces, yo creo hacer una política distinta, que dignifique, que a las personas no le haga sentir que es un escándalo tras otro. A mí me preocupa mucho eso. Igual la gente vota candidatos, ¿eh? No vota, generalmente no vota propuestas. Si hay Sin un mal duda. candidato, la gente, Está por más bien, propuestas pero ¿sabés lo que que genial que pasa? haya, no lo vota. Es verdad, pero ¿sabés lo que pasa? Desgraciadamente. Hay un hartazgo. ¿Sí? Yo les comentaba el otro día en una actividad que hace una semana y media estuve en una reunión con unos vecinos de Malvin Norte. ¿Tá? Y hay una zona que está muy complicada, con un nivel de inseguridad que va creciendo, que está cada vez peor. Pero me quedó muy grabado el testimonio de una mujer, Karen. No me voy a olvidar de Karen, porque me quedó así grabadísimo. Además de decirme de que tenía miedo, porque obviamente está con unos niveles de inseguridad tremenda la zona, lo que más me dolió, lo que más me quedó grabado es que me dijo que está cansada. Hay hartazgo. Y cuando Karen, como tantas otras y otros, prende la tele y ve un escándalo tras otro escándalo, que ya no me acuerdo de lo que pasó la semana pasada, ni tampoco de lo que pasó hace un mes, ni del primero que salió, ¿no? Cuando tenemos una asociación para delinquir montada en el propio, la propia torre ejecutiva. Entonces, ya al final parece que todo es lo mismo. Pasa eso que decía Hannah Arendt, ¿no? Que el que miente no lo hace para hacer prosperar su mentira, sino para generar un estado de confusión en quien lo escucha, de modo de al final no saber distinguir qué es verdad y qué es mentira. Entonces, si nosotros no ponemos a las personas en el centro, si la política no se construye desde esa agenda de poner los problemas de la ciudadanía en el centro, entonces tanto Karen como otras y otros se van a seguir sintiendo por fuera. Exacto. Y ahí pierde el país en su conjunto, pierde la democracia. Entonces está bien, mucha gente no la convence en las propuestas, pero la realidad de la gente, Karen tiene que hacer malabares para ver qué le da de comer a sus gurises. Trabaja en una fábrica limpiando 8, 10 horas. Tiene terror de que los gurises se vayan a tomar el ómnibus porque no sabe cuando van al liceo cómo van a volver. Sí. Tenemos hoy 550.000 personas que ganan menos de 25.000 pesos por mes. Hoy hablamos de 25.000 pesos, 550.000 personas que ganan 25.000 pesos por mes por 40 horas de trabajo. Trabajas todo el día y no te alcanza para pagar el alquiler. 200.000 personas que viven en asentamientos. El multiempleo. ¿Sí? Una Y pobreza- problemáticas que se usan. A mí me quema mucho eso de la política. Veo un candidato que habla mucho de la salud mental. Y digo, genial, 5 años estuvieron en el gobierno. Perfectamente podrían haber Él implementado. justo no, él justo Bueno, Sí, no. pero y su tenía una partido, sí, coalición que él está- representa sí, un claro, partido sí, político. claro. Él no es un candidato independiente, él representa un partido Sí, que claro. forma parte de la coalición de gobierno. Le reconozco el programa Ni Silencio ni Tabú, le reconozco algunas acciones que ha implementado el INJU, pero no bastan. Y la política tiene que meter recursos. La sábana es corta, pero hay que priorizar. Y primero está el bienestar de la gente. Y que la gente tenga una buena salud mental no es solo por los problemas cotidianos. Como dice Mariana, por no llegar a fin de mes, es por no tener una vivienda claro, su digna, angustia. es por los problemas de convivencia, es por el crecimiento del narcotráfico. En los barrios de la periferia de Montevideo ha crecido el narcotráfico de forma significativa. Yo vivo en la periferia de Montevideo y veo todos los días cómo crece el narcotráfico. Y levantarme y escuchar que un amigo que no tenía nada que ver, que venía de la facultad de estudiar, lo robaron o lo balearon. Balearon un gulián, la paloma de 8 años, estando festejando su cumpleaños. Entonces uno dice, ¿en qué
planeta vivimos? De mientras que el gobierno, y yo eso sinceramente no lo entiendo, dice que la situación en seguridad ha mejorado. Mejoran los números, pero no mejora la realidad de la gente. Entonces, y bueno, ahí además mejoran los números y hay algunos cambios en los Exacto. registros. Porque antes venía el se ha policía caído con la tablet. 12 veces el sistema de gestión policial. 12 veces. Hay gente que ni siquiera... Bueno, este gurí baleado de 8 años ni siquiera se denunció. La madre no denunció porque sabía que la seccional en la que estaba el barrio La Paloma no le iba a tomar la denuncia porque ya había sucedido hechos anteriores en el barrio que tampoco habían tomado la denuncia. Ahora, ¿eso es culpa del gobierno o es culpa...? Eso es culpa del sistema político sistema, que no claro. sabe ponerse de acuerdo en ciertas cuestiones. Y eso es lo que a mí profundamente... No, pero hay una decisión del gobierno. Porque Sin duda. Antes, por ejemplo, pongo un ejemplo bien mundano. A mí me robaban en el auto, salgo acá del programa y me robaron el auto, me rompieron. Y yo llamaba a la policía, estaba la policía ahí, venía con la tabla y me tomaban la denuncia. Ahora yo tengo que ir hasta la seccional. Entonces, capaz que si es una cuestión significativa que afecta a mi vida de manera determinante, ahora, si es que me rompieron el vidrio, capaz que no voy a la Nadie seccional. va. Entonces, ahí tenés un subregistro, que es una realidad. Entonces, sí, hay que hacer un acuerdo de todo el sistema político, porque el tema de seguridad es fundamental. Es más, pero hay también decisiones de política pública del gobierno que el Frente Amplio que se presentó al diálogo de Sanjurjo. ¿Saben cuántas propuestas tomaron del Frente Amplio del diálogo de Sanjurjo? 2. El Frente Amplio presentó 50. Entonces uno dice, bueno, pareciera que nos estuvieran tomando el pelo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo veo que el Frente Amplio, pues, usualmente como es gente de la coalición de gobierno, también yo suelo criticarlos a ellos, pues son los que están gobernando hoy en día. Pero el Frente Amplio dejó... De eso data el periodismo, aparte de No, criticar a alguien. Exacto, quien está enfrente, pero digo, el Frente Amplio dejó un problema de inseguridad enorme con un récord en un montón de delitos. Entre ellos también el déficit fiscal, que era enorme, que este gobierno dijo que venía a bajarlo y no lo bajó. Problemas también de una crisis económica con una inflación superando el 10%, sacando a Argentina y Venezuela en la más alta en toda Sudamérica. O sea, hay unas problemáticas muy grandes que dejó el gobierno del Frente Amplio, que este gobierno, bueno, por ejemplo, en los escándalos de corrupción que tuvo el Frente Amplio, este lo multiplicó por 2, o por 3, pero siempre vemos, por eso uno... Es por 1000, sí. Bueno, sí, capaz que sí, pero este clan de Karen que vos decís, que formamos mucho de los ciudadanos, es porque nos hartamos de que Exacto. vemos políticas Sí. que van por el mismo camino o que dicen ir por el distinto camino, pero en la práctica llegan al ¿Sabés mismo cuál es desastre. el No, problema eso no en estamos campaña pasando. electoral? Pero los números El me lo Frente dicen. Amplio tuvo errores. Ahora Nosotros lo reconocemos, hicimos un congreso de autocrítica. No sé. Tuvimos un montón de errores en el ejercicio del gobierno. Hicimos la autocrítica, perdimos las elecciones, entre otras cosas por el problema de la inseguridad, y nos fuimos a la oposición. Bien, este gobierno en campaña electoral dijo, se venían tiempos de libertad, la gente no vive en libertad hoy en el Uruguay, dijo que venían los mejores 5 años de la vida para la gente, lamentablemente no han sido. Lo dijiste tú, dijeron, el déficit fiscal es alarmante. Bueno, hoy el déficit fiscal es mayor al que entregó el gobierno del Frente Amplio. Y ni Sí, ahí hablar, sí pusieron la renta fiscal de una de la ley. deuda futura que tomó este gobierno, que es algo que no lo dicen los medios de comunicación. Y que el Frente Amplio va a tener taca-taca que pagar, porque el Uruguay siempre se ha caracterizado por la estabilidad macroeconómica. Y va a ser muy difícil para el Uruguay. Por eso me enoja mucho que haya actores del gobierno que estén diciendo que se viene una segunda etapa de transformaciones para el bienestar de la gente. Porque eso es mentirle a la gente. Y a la gente ya se le mintió una vez diciéndole que le iban a mejorar la vida de forma diametral. Entonces, como decía recién, ya la gente soportó una bofetada del sistema político. Otra bofetada del sistema político es descrear totalmente de la política. Yo no quiero que la gente se caliente como se calienta Karen con los políticos. Yo lo que quiero es que la gente tome la política como instrumento de participación real, estando a favor o en contra de las decisiones que tome un gobierno, pero estando, marchando, pudiendo discrepar, pudiendo ir al Parlamento y diciendo, bueno, nosotros pensamos totalmente distinto a la propuesta de esta ley. Las delegaciones, por culpa del oficialismo en el propio Poder Legislativo, tenían menos de 10 minutos muchas veces para exponer cuáles eran las problemáticas. ¿A ustedes les parece que en 10 minutos una asociación civil que viene 50 años trabajando para el bienestar de la gente puede exponer todos los problemas que tiene un barrio? No, es falso. ¿Por qué? Porque algunos parlamentarios, no todos, algunos, creían que las asociaciones civiles que podían aportar a una ley de urgente consideración, a una rendición de cuentas. Bueno, así terminó el Uruguay, ¿no? Terminó el Uruguay con gente que está descreída de la política, terminó con un Uruguay de gente que está harta en materia de inseguridad, un Uruguay donde los 25.000 pesistas no llegan a fin de mes, un Uruguay donde la clase media está vulnerada, un Uruguay donde la juventud muchas veces parece que no tiene otra salida que ser mula del narcotráfico. Y yo quiero entrar a política y entré en la política para luchar contra eso.
para luchar contra la injusticia social. Porque de gurí, militando en el Club Atlético Vencedor en la Cachimba del Piojo, veía cómo la sociedad muchas veces le daba la espalda a la pobreza. Por el sentimiento de aporofobia que hay en mucha parte de la sociedad uruguaya. Nosotros tenemos que luchar contra eso y involucrar a la sociedad, a toda la sociedad en el sistema. Porque cada vez que uno hace una barriada, una recorrida, ve como hay pila de gurises y gurisas, y no tanto gurises y gurisas, sino gente de 30, 40, 50 años, que ni siquiera tiene la credencial cívica, que ni siquiera sabe que se va a votar el 27 de octubre. A mí no me interesa qué partido vote, a mí lo que me interesa es que la gente se informe y participe. Pero lamentablemente hay una situación económica, una situación de pobreza, que la gente lo que está ocupada es en trabajar y sobreexplotarse laboralmente 12, 13 horas para poder llevar un plato a su casa, para poder mantener a sus propios hijos. Y eso la verdad que a mí me recontrapega, y perdón, en el forro de lo que sea. Bueno. Y es por eso que quiero cambiar la realidad. Nos quedamos sin tiempo. Muy bien. La verdad es que yo tengo la esperanza, la verdad, de todo lo que escuché, que sea así. Me encanta además que los jóvenes que quieran participar ahora no piensen vivir de la política, porque es algo que es bastante dañino, ya lo hemos visto, que las personas después se ponen en el poder y después no quieren salir. El poder corrompe, decía. Bueno, eso es seguro, en todos los gobiernos. Pero hay que tratar de que no corrompa el poder. Bueno. ¿Y cómo hacemos para que el poder no corrompa? Construirlo comunitariamente y colectivamente. Bueno, confiemos. Bueno, digo, como cierre, digo, me encantó haberlos traído porque... Muchas gracias por el espacio, por supuesto. Muchísimas gracias por la invitación. Me encanta también escuchar las distintas visiones que tienen los partidos, quienes la defienden, y bueno, siempre cuando hay también motivación de buenas intenciones y también de traer ganas de laburar, cosas nuevas a la política, me parece que está bueno escucharlo y que también la gente lo conozca. Ustedes que van a ocupar un lugar en la banca. Si la gente así lo determina, estaremos honrados a representarlo. Necesitamos ese voto de confianza del que hablábamos, porque como muchas veces no nos conocen, pero para estar, nos tienen que apoyar. Necesitamos esos votos, que esos Las votos listas, se conviertan. ¿qué número de listas tienen que votar? 609. 99.000. Perfecto. Muchísimas gracias. Marcan el compás en el silencio que retumba, nuestra esencia sonará, resonando la ciudad. Vértice en el aire.